Danae, un gusto tenerte en Off the Record. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Danae, hace 8 años, junto con Gloria, habían publicado ya ustedes un libro que fue notable trabajo, El Pueblo Unido, mitos y realidades, sobre la participación ciudadana en Chile. ¿Qué hace la diferencia esencial desde el punto de vista de las investigadoras, de las escritoras de este libro, con ese trabajo que estuvo muy marcado por el despertar del movimiento estudiantil frente a este estallido social, como se acostumbra a nominarlo, que tiene obviamente interrogantes quizás muy mayores que se condensan y están en este libro de ustedes? Pero ¿qué continuidad y qué diferencia hay en ese trabajo en relación al del libro anterior? Mira, el trabajo anterior efectivamente nosotros lo comenzamos a escribir después de las movilizaciones 2011-2012 y tenía el foco en la participación ciudadana. Nosotros creíamos que las manifestaciones de los estudiantes, que fueron muy importantes en esos años, pero también otras que también existieron en esa época, como Hidroaicén y otras movilizaciones de tono más regional, como Punta Arenas, Freirina, etcétera, tenían un tema específico que fue el que tratamos en ese libro, que fue el de la participación ciudadana. Y vimos los mitos, las realidades y los déficits en aquel momento. Una vez que empezó el estallido el año 2019, con Gloria pensamos que había cosas que nosotros habíamos dicho en ese libro que hoy día se volvían a repetir y habían quedado básicamente sin respuesta. Entonces quisimos ver qué cosas de esa reflexión también colectiva que hicimos en ese momento habían quedado pendientes, cómo se habían desarrollado en estos 7 años que habían pasado entre medio, que hoy día nuevamente explotaban con mayor virulencia, con mayor indignación, como fue el estallido social. Por lo tanto, yo diría que si bien hay una continuidad que tiene a la base el tema de la participación ciudadana y los déficits institucionales, en este nuevo libro y también producto de la fuerza de lo que fue la revuelta, el estallido social, se vislumbran otras variables que lo hacen no solamente de participación, sino que mucho más multidisciplinar dentro de las personas que nos colaboran en el libro, como también de las miradas y preguntas que surgen de él. Recorriendo la historia de algo más de un año desde que comenzó este llamado estallido social, bueno, entre medio incorporamos ya como costumbre y pues se puede notar en esta conversación, excepto la pandemia, la lectura desde el mundo, algo que estaba presente hace años pero hoy día es mucho más evidente, la lectura desde el mundo político institucional parece mucho más lejana. Cuando escucha a la dirigencia política decir no lo vimos venir o no son 30 pesos, son 30 años, surge como otra explicación así, que atrae porque es muy buena frase, pero en definitiva desde el punto de vista de los déficits de análisis, de conducción desde el mundo político, ¿dónde ves tú las debilidades que se hacen más evidentes en todo este tiempo? Mira, nosotros cuando empezamos el libro fue al calor del estallido mismo, ¿ya? Empezamos a pensar que era necesario tener esta nueva reflexión en noviembre y con Gloria hicimos un índice viendo cuáles eran las temáticas que creíamos importantes, donde obviamente está el tema de las desigualdades y el tema de la desigualdad de trato es muy importante, pero también el tema de la violencia, el tema de los déficits institucionales, el tema del desarrollo territorial y la descentralización, etcétera, una serie de temáticas. Y luego que invitamos al resto de los colaboradores a escribir sobre este tema, decidimos que era importante darle una conducción a esta mirada tan distinta de temas como salpicados, se podría decir. Y es así como en enero tuvimos una conversación con Manuel Antonio Garretón, donde conversamos de todos los temas que nosotros visualizábamos como importantes en esta multicausalidad, en esta como sopa, cazuela que había ocasionado el estallido, para darle un poco de conducción. Y en esa conversación con Manuel Antonio fue una conversación muy entretenida que está graficada en el libro. Al comienzo, donde abordamos todas las temáticas, pero además van surgiendo otras. Y como fue en enero, estábamos ahí en su casa reflexionando y conversando qué es lo que se veía venir, pensábamos que iba a haber un plebiscito en abril, todavía no sabíamos que se nos venía la pandemia. En aquel momento, mientras conversábamos, estaba la incertidumbre de qué iba a pasar, cómo se iba a canalizar esta situación.
Y él mencionaba que era muy importante el proceso, ¿ya? Frente a esta incertidumbre de qué pasaba con la violencia y cómo se canalizaba. Sin embargo, hoy día, que nosotros hicimos el lanzamiento del libro en el mes de septiembre, cuando el libro estaba terminado en marzo, pero hubo que posponerlo gracias a la pandemia, el tema de cuán lejos está el estallido, a pesar de estar a un año, es mucho más fuerte. O sea, hoy día nosotros tenemos un plebiscito que fue hace menos de un mes, que efectivamente el resultado fue súper significativo. Sin embargo, cuando uno escucha y va viendo el desarrollo de la institucionalidad política de los representantes con respecto a las demandas que la calle expresaba y que también las personas expresaron en las urnas, uno empieza a ver que hay nuevamente un problema de conexión, que parece que no estamos canalizando bien, a pesar de la fuerza, a pesar de la violencia, a pesar de todo lo que estremeció el estallido. Hoy día las soluciones parecen no estar a la altura de lo que se está pidiendo. Y yo creo que eso es un poco lo que queda graficado en el libro en base a tu pregunta de qué es lo que está pasando, cuán lejos, cuán cerca pasan las cosas, y básicamente tiene que ver con la desconexión, con la tremenda desconexión que se observó ahí y se sigue observando entre el mundo social y el mundo político.